Buenas tardes. Esta siempre suele ser la peor hora porque estamos todos con la energía en el estómago y estas cómodas sillas lo que apetece es dormirse, ¿no? Y alguien tiene que hacer esta hora. Así que Por eso hemos puesto al más interesante a esta hora, para que nos despierte a todos. Exactamente, hemos puesto al pez gordo. Al pez gordo a pesar de que esté flaco. Creía que lo decías por mí. Pero entendemos que... No, Jorge. Entendemos que, bueno, pues es un privilegio tener, como he dicho esta mañana, ¿no? Que es un privilegio tener a Jorge Ferrer aquí entre nosotros, que acepte también nuestras invitaciones y que forme parte de las jornadas que es la segunda vez, bueno, la tercera. El año pasado fue online, hubo en Tudela una ocasión que vino presencialmente y ahora. Y pues es un honor, yo creo que para los españoles, que Jorge pues se haya atrevido, ¿no? Porque siendo español, con el inglés que llevamos cuando salimos y luego es verdad. Y el ponerte, o el que te sitúen más bien desde fuera, al nivel de Grof, de Wilber, de Washburn, que son anglosajones y Grof no, pero como si lo fuera, y sin embargo que un español sea reconocido por parte de los anglosajones en esa liga, digamos, pues dice mucho de él y pues de los españoles también, a pesar de que es catalán, pero y de los catalanes también. Pero bueno, quiero decir que es un honor tenerla aquí y va a hablar concretamente de su segunda ola. Podremos hablar ya de olas también contigo, pero no. Tiene su primera ola, que como dije que es la teoría participativa y es muy interesante esa teoría. No hay su libro, Espiritualidad Creativa, no está en el puesto, pero hay muchos otros libros de psicología transpersonal y ese no, que es donde él vierte su teoría. Pero hay otro, que es el de novogamia, y de eso sí que ¿nos vas a hablar un poco de eso? No. Bueno, pues no hace falta. No ha dado ni una, Román, ¿eh? No hace falta que nos hable, pero tiene más que ver esa segunda ola y la teoría novogámica, que, en fin, una persona muy interesante y valiosa. Y ya me callo. Y Rafa, ¿no te quieres decir nada tú? Porque tenemos que salir los dos, ya que es tan gordo. Yo he salido sobre todo para la foto, pero creo que ya me la ha hecho Mardía, así que ya está. Sí, eso, ¿no? De Jorge Ferrer, pues uno de los referentes a nivel mundial en psicología transpersonal. No hay nada más que decir. Entonces, escucharle con todo interés y con muchas ganas. Así que venga, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, gracias a vosotros por la invitación, a todos los que estáis presentes y bueno, también para Débora, que ya introdujo mi trabajo en su primera charla, y a Rafa, ¿no? Que lo mencionó amablemente en varias ocasiones en su charla. No voy a hablar de novogamia porque, de hecho, Román me dijo que no lo hiciera y ahora se ha olvidado. Pero sí que habrá algunos fragmentos de mi charla que están conectados con aspectos del libro. Entonces, yo lo que me gustaría hacer para iniciar es una breve meditación guiada. Entonces, os invito a sentaros cómodamente, cerrar los ojos y simplemente ir tomando atención a la respiración para empezar. Simplemente permitiendo que la respiración entre en su flujo natural, sin forzarla, sin hacer ningún cambio. Y tomando conciencia de cómo expande nuestro pecho, nuestro bajo vientre, cómo nutre a nivel celular, ¿no? Todo nuestro cuerpo, con energía de vida, con energía de nuevos horizontes, de nuevas posibilidades. Y a medida que vamos tomando conciencia de la respiración, sobre todo si tienes los ojos cerrados, los puedes tener medio abiertos si lo deseas también. También vamos notando probablemente que estamos más conscientes del cuerpo, de nuestra presencia corporal y de todo lo que contiene el cuerpo. Sensaciones, movimientos energéticos, un sentido de energía, de vitalidad, quizás emociones, quizás pensamientos.
Y simplemente tomamos nota de lo que encontramos ahí sin ningún tipo de evaluación. E invitamos a nuestras mentes a descansar en el cuerpo, su verdadero hogar, ¿no? Fuimos energía y cuerpo antes de ser mente, en nuestra concepción. Y al invitar a la mente a que vaya descansando en su casa, en su origen, en este cuerpo, así la mente se puede hacer un poquito más permeable, más porosa a todo lo que contiene el cuerpo, y en particular os invito a tomar conciencia del corazón, invitando a que esté un poquito más presente, y también del centro vital, ese centro, el jara, entre el ombligo, la zona genital, conectado también con todas esas energías de sexualidad, de creatividad profunda, de libido, de energía, de vitalidad, y también un puente a esa energía de la vida con su sabiduría instintiva. Y desde ahí, en contacto con estos dos centros, te invito simplemente a abrir un espacio abierto, sin buscar nada a nivel mental, traer a tu corazón, a tu centro vital, a tu cuerpo, a tu mente, tus relaciones íntimas, de pareja. Si es alguna que está presente, pues la presente es perfecta, y si no, pues puede ser cualquier relación del pasado. Y simplemente abrir un espacio, ¿no?, de indagación abierta, ¿no? Estos centros simplemente necesitan ser escuchados con atención, con cariño, para revelarnos, ¿no?, sus secretos, sus formas de conocimiento. Y simplemente abrirnos y preguntarles, ¿no?, hasta qué punto en estas relaciones pasadas y presentes tú has crecido psicoespiritualmente, y de qué maneras. Hasta qué punto estas relaciones te han ofrecido enseñanzas valiosas para tu desarrollo espiritual. ¿Hasta qué punto has tenido quizás experiencias de lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, en el contacto sexual con tu compañero, con tu compañera. ¿Hasta qué punto las relaciones íntimas que has tenido o tienes son un camino espiritual para ti? Un camino de crecimiento, de despertar. Y simplemente unos momentitos más, sin buscar nada en especial, sin rechazar nada, ofreciéndonos esa presencia receptiva desde nuestro interior, que acoge incondicionalmente todo lo que emerge, sin evaluaciones, e incluso acoge lo que no emerge, lo que está dentro tuyo, pero que en este momento no está listo para ser revelado. Y para ir cerrando esta pequeña vivencia de indagación meditativa abierta, os invito a respirar muy profundamente a través de los orificios nasales, hasta el centro vital, hasta el bajo vientre, y exhalar todo el aire por la boca lentamente, soltando cualquier tensión, cualquier cosa que te impida estar aquí presente. Y cuando quieras, puedes estirarte un poquito, abrir los ojos. Iniciaremos la sesión. Bueno, pues gracias por implicaros en esta pequeña indagación abierta. Quizás después, en el tiempo de preguntas, de diálogo, podéis compartir algo de lo que habéis encontrado o cualquier pregunta. Mi tema es los abordajes espirituales a los problemas de pareja,
Y aquí voy a hablar tanto como psicólogo transpersonal, pero también como consejero de parejas. Hace ya bastantes años que estoy viendo parejas y he aprendido muchísimo. Entonces, muchas de las cosas que voy a compartir aquí son como frutos del trabajo de campo, ¿no? Además, me especializo en temas que pueden ser un poquito duros, ¿no? Infidelidades, gestión de los celos, separaciones, creación de relaciones, estructuras relacionales más satisfactorias, incluso apertura de la pareja o cerrar la pareja, cosas un poco no convencionales también. Lo que sí que quiero introducir es un poquito mi visión de la espiritualidad, porque abordaje espiritual, ¿qué significa espiritualidad? Para mí la espiritualidad es simplemente un proceso gradual a través del cual nos vamos desprendiendo, ¿no? de formas groseras, sutiles de narcisismo, de egoísmo, de centración en nosotros mismos, para abrirnos o rendirnos más profundamente a ese misterio, ¿no? Del que hablaba muy bien Rafa, ese misterio del cual todo procede, ¿no? Y que puede tener pues, muchos tipos de comprensiones, ¿no? Y al abrirte a ese misterio también te abres a los demás, ¿no? A la disponibilidad de los demás, ¿no? Porque todos somos encarnaciones de ese misterio, somos encarnaciones únicas del cosmos también, de la vida, ¿no? Entonces, esta espiritualidad que le llamo participativa tiene varias dimensiones. Una es esta encarnada, que ya la habéis tenido un poquito en esta meditación, ¿no? Que es una espiritualidad que realmente invita a todo lo que somos al camino espiritual. No solo el trabajo de corazón y de conciencia, como en muchas tradiciones históricas, sino también invita al cuerpo, invita al instinto, la sexualidad, las pasiones, etc. Y la otra dimensión, que es la que nos vamos a centrar aquí, aunque hay más, sería la dimensión relacional. Una vez realmente te encarnas más, te das cuenta de que mucho o casi todo el camino espiritual ocurre de alguna manera en relación a los demás o en relación a arquetipos, principios últimos, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se podría decir es que la mayoría de las líneas del desarrollo humano y espiritual también son relacionales, desde la psicosexualidad, la inteligencia emocional, ¿no? La moralidad, el altruismo, muchas de las cosas, ¿no? que admiramos, ¿no? En grandes sabios, en grandes maestros espirituales, ¿no? Los que han alcanzado, son cosas que solo se pueden alcanzar de una manera relacional, en contacto con otros seres humanos, ¿no? No se puede ser moral sin contacto con otros seres humanos, por ejemplo, ¿no? La inteligencia somática, ¿no? El respetar el espacio personal de las personas, ¿no? Y esto apunta a una espiritualidad como holística, ¿no? Esta espiritualidad holística participativa, ¿no? Siempre que pongo esta diapositiva alguien me dice, bueno, ¿y qué tal el monje budista o el monje hindú que se mete en la cueva y está solo y ahí se ilumina? Bueno, sí, pero yo argumentaría también de que este monje budista también está en relación con la tierra, bien sentado en la tierra con sus energías telúricas, está en relación con el agua que cae de las estalactitas, con los gusanos que quizás coma, está en relación quizás también con realidades sutiles, con entidades sutiles, está como en relación también profunda, incluso en la cueva solo, ¿no? Como decía el gran maestro Thich Nhat Hanh, que seguro que lo conoceréis, ¿no? Ser es entre ser, ¿no? Ser es entre ser, esa relacionalidad radical es inescapable, ¿no? En todo lo vivo, ¿no? En todo lo que somos, ¿no? Otra de las maneras, ¿no? de entender esta idea de relaciones y espiritualidad es entender que distintos tipos de relación se pueden realmente enfocar, se pueden cultivar como camino espiritual, ¿no? Desde relaciones de amistad, desde relaciones de pareja, relaciones sexuales, relaciones comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente hay pues una plétora de libros hablando de todo esto, ¿no? Aquí tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, pues Love and Awakening de John Welwood, un gran amigo mío que murió hace unos años, que el subtítulo lo dice todo, ¿no? Descubriendo el camino sagrado de la relación íntima, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Este es Ram Dass hablando también de otro aspecto importante. Y este aspecto importante es que es en las relaciones, entre seres humanos, ¿no? Cuando realmente nos damos cuenta, ¿no? Realmente es la prueba verdadera, ¿no? De nuestra encarnación, de nuestros valores ideales espirituales, ¿no? Entonces, esto lo decía Ram Dass, si piensas que estás iluminado, ves a pasar el Día de Acción de Gracias con tu familia, ¿no? Lo decía bastante humorosamente, ¿no? Y entonces ya de ahí te das cuenta de qué pasa, ¿no? Había otra frase que no sé de quién viene, pero a mí me gusta bastante, ¿no? Que se decía en California,
que era esta, ¿no? Si quieres saber lo iluminado que está tu maestro espiritual, ¿no? O tu maestra espiritual, pregúntele a su mujer, ¿no? O pregúntale a su esposo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hay bastante de verdad en esto, ¿no? Entonces, ahora un poquito más seriamente, quiero un poquito como dar una perspectiva un poquito histórica de relaciones íntimas modernas, ¿no? Antes de la modernidad, pues bueno, las relaciones íntimas de pareja eran transacciones económicas en general, ¿no? Pero bueno, en la modernidad se ha pasado de unos 4 estadios, cada uno incluye al anterior, no son exclusivos, ¿no? Que curiosamente se asemejan bastante a la pirámide maslowiana de Maslow, ¿no? De las motivaciones de Maslow, ¿no? Desde una cosa más institucional, ¿no? Centrada en las necesidades básicas, ¿no? Comida, casa, protección, herencia también, ¿no? A algo más de compañía, sentido de la pertenencia, ¿no? De la autoestima, ¿no? El amor romántico, la pasión sexual, ¿no? Hasta el crecimiento personal, autodescubrimiento, autorrealización, que es algo que muchas personas están buscando en las relaciones. Y ahora yo creo que desde hace ya pues, una década o 2 décadas incluso, ¿no? Ha emergido también esta idea, ¿no? De relaciones íntimas como camino espiritual, ¿no? Como camino de despertar, como camino de crecimiento espiritual, ¿no? Y como camino de servicio, ¿no? Una relación íntima no solo para darnos placer o apoyarnos o una familia, sino como una unidad de transformación social también, ¿no? Y política y ecológica, que es lo que el mundo necesita también, ¿no? Una perspectiva psicoespiritual, y hay muchas, ¿no? Pero la que yo ofrezco aquí, ¿no? También sería que una relación íntima no deja de ser una estructura humana, es una estructura humana en la que nos permite abrirnos a celebrar el amor y la vida, a co-crear biológicamente sería en el sentido de los hijos, las hijas, ¿no? Pero también no biológicamente. Pueden haber realmente cantidad de proyectos, ¿no? Que emerjan de esa misma energía que se usa, ¿no? Para crear otro ser humano, esa misma energía de la vida, ¿no? Que realmente pues, pueden ser como hijos e hijas de muchas parejas que deciden no tener hijos y tienen como el mismo valor de muchas maneras, ¿no? Y también yo creo que es una estructura para aprender, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Para aprender a expresar y recibir amor en todas sus dimensiones y el encarnado también, ¿no? Y obviamente para crecer, para sanar heridas y para despertar, ¿no? Para despertar también pues, espiritualmente, ¿no? Una de las maneras en que uno se despierta es a través de una expansión del sentido de identidad, que es realmente pues, una de las definiciones de la conciencia transpersonal, ¿no? Expandir el sentido de identidad desde un yo a un nosotros, ¿no? Cuando estamos en relación íntima con otra persona, las necesidades, los deseos de esa otra persona se convierten casi en nuestras necesidades y deseos, ¿no? Queremos la felicidad de esta persona a veces incluso más, ¿no? Que la felicidad que queremos para nosotros mismos, ¿no? Entonces ahora voy a pasar a discutir brevemente 5 problemas de pareja clave que he ido viendo pues, tanto en mi práctica como también en la investigación que he ido haciendo para los libros que publiqué. El libro de Novogamia es una versión como muy popular de un libro que se llama Love and Freedom, que es más riguroso, más académico y hay como cantidad de investigación detrás, ¿no? Y estos son los 5 problemas, ¿no? Vamos a verlos de uno a uno, ¿no? Infidelidades, impacto de la tecnología y la pornografía hoy en día, muy potente, la sexualidad, los celos y las separaciones dañinas. Infidelidades. Esto es de una encuesta en España en el 2018, o sea que los números son conservadores, porque esto va en alza cada año, ¿no? Una encuesta, anónimamente la gente respondía y como podéis ver, pues hay un 31% de la población española de una muestra representativa que había engañado a sus parejas. Y como vemos aquí, hombres todavía engañan más, pero las mujeres se están alcanzando. Y cada año están más a la par los hombres y las mujeres. O sea que el adulterio ya no es cosa de hombres, como decía mi bendita abuela, que en paz descanse, sino que también se ha hecho como algo bastante más prevalente en las mujeres, ¿no? Por supuesto, lo que se entiende por infidelidad cambia mucho, ¿no? Normalmente pues es la deslealtad sexual, ¿no? En un compromiso monógamo, ¿no? Pero también hoy en día hay muchas más formas, como que veremos ahora, de ciberinfidelidades, ¿no? Sexting, mensajes eróticos, tontear. Distintas personas entienden que el ser infiel pues, es distinto, ¿no? Entonces esto también es bastante interesante, ¿no? Pero ¿por qué las personas engañan en las relaciones, ¿no? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué engañan, no? Y yo aquí lo que quiero proponer es que hay una gran gama de
motivaciones, ¿no? Desde luego hay personas que engañan desde el narcisismo, el egoísmo, el entitlement, el empoderamiento de que soy un hombre y lo puedo hacer, ¿no? Patologías, ¿no? Como personas con personalidad fronteriza u otras cosas, ¿no? Pero también, por ejemplo, esta frase que tengo aquí es una de las cosas que oímos más los terapeutas de pareja cuando entrevistamos personas adúlteras, ¿no? Normalmente pues, sin la presencia de otra pareja en ese momento, y dicen, mira, lo hice para sentirme viva, ¿sabes? Punto, ¿no? O sea, no podía más, mi sexualidad estaba estancada, estoy con todo esto en casa, tal, y fue un impulso que me llevó porque necesitaba sentirme viva, porque me estaba muriendo, básicamente. Entonces, también hay que verlo como sin justificar para nada el engaño. Yo siempre abogo para la transparencia, obviamente, pero hay que ver también como realmente motivaciones más profundas y como muy vitales de muchas personas, ¿no? Y mirarlas también con discernimiento, ¿no? Pero también con compasión, ¿no? Entender cada persona en su contexto, ¿no? También hay personas que se encuentran en parejas monógamas, pero tienen disposiciones poliamorosas, ¿no? La monogamia y el poliamor hoy en día es como un espectro, ¿no? Hay gente que es muy poli, hay gente que es muy monógama y hay gente que está bastante entre medio, ¿no? La gente que es muy poli, que por razones culturales, porque no sabía otra cosa, por razones históricas, lo que sea, está en relaciones más monógamas, a veces engañan, pues porque es algo realmente que es más con su naturaleza amar a más de una persona al mismo tiempo, ¿no? Dicen en California que el ser poli es el new gay, ¿no? Saliendo del closet. Después también está esta tensión que es bastante universal, aunque nunca hay que generalizar del todo, ¿no? Entre la tensión entre el deseo de estabilidad emocional, ¿no? Y diversidad sexual. Muchísimas personas pues encuentran esa estabilidad emocional en casa con su pareja, pero también hay un deseo de diversidad sexual que en un punto después de varios años de relación ya no lo encuentran en casa. Entonces esto están como intentando el engañar para estas personas. Algunas incluso dicen que lo hacen por amor y es curioso, ¿no? Parece un poco parece como contradictorio, ¿no? Pero dicen que lo hacen por amor. ¿Por qué? Porque dicen, mira, yo si no quisiera a mi pareja la dejaría. Lo que pasa es que no la quiero dejar porque la amo, pero si se lo digo, me deja ella, o si se lo digo, ella lo hace y yo no lo puedo admitir, y cosas de este tipo, ¿no? Entonces también es curioso, ¿no? Obviamente también hay personas que son más homosexuales o bisexuales, están curiosas, ¿no? Y quieren explorar todo esto, ¿no? Y también hay estos temas que vamos a ver ahora un poquito, incompatibilidades sexuales y lo que se llama la habituación sexual, que no sé si lo han oído. Pero la habituación sexual, antes de esto es como la escala de motivaciones de la infidelidad, ¿no? Que pueden haber desde las más patológicas, desde el déficit, desde el egoísmo, desde el narcisismo, ¿no? Hasta quizás otras motivaciones que hay que verlas desde otra óptica para entender realmente las personas por qué actúan de maneras pues, que realmente pueden ser muy destructivas para personas que quieren realmente, ¿no? Entonces, eso se complica todavía más con el doble rasero patriarcal, ¿no? Los dobles estándares del patriarcado, ¿no? Un hombre que va con muchas mujeres, en la imaginación del patriarcado, que todavía es muy prevalente en España, en cantidad de países, se le considera todavía pues, un don Juan, un semental, un machote, un hombre de verdad. Yo esto lo he oído, incluso en personas muy trabajadas, terapeutas, que se sentían como, bueno, es que es lo que hacemos los hombres, ¿no? Y tal. Perdón, ¿no? Y a las mujeres que son como más promiscuas, ¿no? Pues se las tacha inmediatamente pues de histérica ninfómana, una buscona, algo como unos juicios mucho más negativos, ¿no? Y esto es bastante triste, ¿no? Que siga ocurriendo, ¿no? Esto en la serie está Machos Alfa, no sé cuántos han visto Machos Alfa en esta, bastantes de ustedes. En la primera temporada de Machos Alfa, yo la recomiendo esta serie, está bastante interesante, es graciosa, pero uno de los machitos, de los machirulos de la serie, ¿no? Creo que es el de abajo, ¿no? Está descaradamente engañando a su guapa novia, que además es guapísima, que es una maravilla, ¿no? Y cuando su guapa novia se acerca a él y dice, oye, que me gustaría abrir la pareja, el tío le dice, ¿pero tú estás loca o qué? Pero por favor, ¿no? O sea, eso habla de ese doble estándar patriarcal, ¿no? O sea, como muy descarado, ¿no? Voy a hablar también del impacto de la tecnología y el porno, porque también son cosas muy importantes en la actualidad, ¿no? Esto lo decía el presidente de la Academia Americana de Abogados Matrimoniales en el 2005 ya, y esto ya ha subido muchísimo más, ¿no? Dice, pues las ciberinfidelidades es la causa en alza más importante de todas las separaciones y divorcios.
Ya no son los rollos del bar, es las ciberinfidelidades. ¿Qué son ciberinfidelidades? Pues, por ejemplo, los romances de Facebook, el sexting, páginas de web de citas, que cuando las cosas empiezan a ir mal en casa, la persona empieza a enviar mensajitos, a explorar cosas, a veces en la misma página de web donde encontró a su compañera actual, cosas de estas, ¿no? Y después también tenemos, bueno, esto es una cosa bastante fuerte, ¿no? Que tenemos páginas de web, ¿no? Que están realmente diseñadas para personas casadas, ¿no? Ashley Madison es la más importante en todo el mundo, tiene lo que dicen que tiene 75 millones de miembros, ¿vale? Y mira cómo lo dice, ¿no? Life is short, have an affair, ¿vale? Y Gliden es la versión española de Ashley Madison, que dice, la aventura empieza aquí. Además, curiosamente, dice, el primer sitio de encuentros extraconyugales pensado por mujeres. Y en el 2022, ahora no sé las estadísticas, en el 2022 aseguraban que tenían 6 o 7 millones de miembros en España. Por no hablar de lo que se nos viene encima con los sexbots, los robots sexuales, la realidad virtual y toda la interface, el soslayamiento entre inteligencia artificial con los sexbots, la realidad virtual y la nanotecnología. Aquí tenemos varias escenas. Harmony, ya hay sex robots, ¿no? Que están empoderados con inteligencia artificial, que van a tener una personalidad como tú la quieras, y hay personas que están diciendo que eso pues va, desgraciadamente, en mi opinión, puede realmente acabar con cantidad de relaciones íntimas, porque la persona va a tener este robot totalmente perfeccionado, casi indistinguible tecnológicamente en algún punto de la operación, pero que bueno, que está programado pues para apoyarte, para decirte lo maravilloso que eres, nunca confrontarte. Obviamente aquí se pierde obviamente el potencial de crecimiento, ¿no? De las relaciones humanas, ¿no? El sex robot no te va a confrontar, pero tu pareja te va a confrontar cuando estás fuera de integridad, cuando estás en tu mierda, cuando estás, pues eso, ¿no? Haces cosas que quizás pues son discutibles o cuestionables, ¿no? Pero este tipo de infidelidades también van creciendo. De hecho, yo vi un documental sobre los sex robots hace un tiempecito ya, que además lo vi en una compañía, lo ponía una compañía aérea, allí como para ver, ¿no? Y tal, ¿no? No sé cuál era. Y básicamente el tipo que estaba vendiendo los sex robots decía que eso lo iba a hacer para acabar con las infidelidades en casa. Que en el futuro su visión es que todo el mundo, los hombres, por supuesto, porque esto es más de los hombres, tendría pues su compañera en casa y el sexbot, y que entonces no tendría que ir a la prostituta o a engañarla fuera de casa, ¿no? Y lo vendía así, ¿no? Es como, wow, flipante. Pornificación de la sociedad, esto es un término de un sociólogo de la sexualidad estadounidense que publicó en Oxford University Press, no es nada vulgar, es realmente un término científico hoy en día, y básicamente está hablando desde que apareció la pornografía gratuita de alta resolución, hace ya pues una década o casi 2 décadas, ¿no? Ha habido como un tremendo boom del uso de la pornografía, tanto en hombres como en mujeres. Esta es la página Pornhub, una de las más populares, una de las que pilla más gente, pero hay muchísimas otras, obviamente. Y Pornhub, curiosamente, cada año hace unas estadísticas que las publica, que te explica con todo pelos y señales qué tipo de pornografía se usa más en qué país, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Pero básicamente, fíjate, en el 2019, las del 22-23 no las encontré, 42 billones de visitas a Pornhub, 115 millones de visitas por día. Creo que dicen, espera, no sé qué ha pasado. Bueno, seguimos. ¿Le espera esto? ¿No lo ven? Ah, vale. Aquí sale un cartel, pero da igual. Vale, tranquilo. Y curiosamente este es el top ranking de los países con más uso y España lo tenemos en el número 11. Estaba en el número 10 hace unos años, ahora parece que había un poquito de decrecimiento, pero está en el número... ¡Uy! Se me ha apagado completamente. A ver, hacemos un pequeño hiato. Si no miro para acá, pero será más incómodo. Gracias.
¿Es la pornografía positiva o negativa? Esto es un gran debate en la sexología moderna y también entre feministas, no feministas, mujeres, hombres, hay de todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poquito de discernimiento, ¿no? Puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo del tipo de pornografía hecha por mujeres para mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero imaginar, por ejemplo, pues yo conozco casos, ¿no? De una mujer que ha tenido una relación religiosa muy reprimida, nunca tuvo relaciones sexuales con nadie, con mucho miedo, ver pornografía la ayudó a perder miedos, a familiarizarse y a empoderarse para tener relaciones vinculares que incluyeran la sexualidad, ¿no? Y por supuesto también pues conoceremos casos, ¿no? Pues yo he tenido amigos, ¿no? De personas que realmente pues, se han corroído, ¿no? Energéticamente a través de una adicción a la pornografía muy destructiva también, ¿no? A nivel de vitalidad, de creatividad, ¿no? Y por supuesto parte del problema es que yo diría el 95% de la pornografía actual está desde una perspectiva patriarcal, por supuesto, ¿no? Y ahí como pues muchos hombres empiezan a aprender unos patrones sexuales bastante cuestionables también, ¿no? Parte de todo este enganche de la pornografía, esto ya lo dijo James Hillman, el creador de la psicología arquetípica, ¿no? En aquel famoso ensayo, ¿no? Que decía, ¿por qué Afrodita conduce a los hombres a la locura rosa? Pink Madness, la locura rosa era la pornografía, ¿no? Y decía que es por una deserotización de la vida, deserotización del cuerpo, de la sociedad, ¿no? De vivir mucho en la cabeza, de estar con la pantalla siempre, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí una de las grandes soluciones, ¿no? Para todo este tipo de adicciones sexuales tan en boga hoy en día es realmente la erotización de la vida y de la sexualidad, porque hemos exilado el ero no solo de la vida cotidiana, ¿no? Sino también de la sexualidad, con esa sexualidad pues que nuestras juventudes están aprendiendo también con la pornografía, ¿no? Muy mecanizada, muy hipergenitalizada, nada erótica para nada, ¿no? Al rescate espiritual del eros, yo creo que aquí hay como 4 claves o pistas. Una es recuperar ese vínculo entre sexualidad, vida y lo sagrado, ¿no? Todos nosotros hemos nacido, aunque a menos que habéis nacido pues in vitro, en otras maneras más artificiales, ¿no? Que también son legítimas, ¿no? Todos nosotros, la mayoría de personas han nacido de un acto sexual de nuestros padres, ¿no? Entonces hay una conexión de la sexualidad con la vida, ¿no? Y la vida la consideramos sagrada, ¿no? ¿Por qué entonces no consideramos sagrada la sexualidad? Históricamente se la ha tachado como algo sucio, algo de lo que avergonzarse, algo realmente como incluso un impedimento para el camino espiritual, ¿no? Esa recuperación de este vínculo es muy importante, ¿no? Y mis estudiantes en California, en unas clases que daba de sexualidad espiritual, les daba este mantra, ¿no? Sex is life and life is sacred. Sexualidad es vida y la vida es sagrada, ¿no? Y también es importante rescatar la dignidad espiritual del placer físico, ¿no? Porque eso también ha sido como muy machacado y castigado en muchas tradiciones espirituales por razones históricas, ¿no? Que no vienen al caso, ¿no? Y también esto es importante, ¿no? Porque si, por ejemplo, ahora, pues no sé, pues mi amiga Estela o mi amigo Rafa viene por aquí y me pincha con un alfiler, ¿qué es lo que va a ocurrir en mi cuerpo? Se contrae. Mi cuerpo se contrae, el dolor contrae el cuerpo y bloquea la energía vital a través del organismo, ¿no? El placer físico relaja el cuerpo y permite que esa energía vital también fluya más en el organismo, esa erotización del cuerpo, que para mí también es un elemento fundamental de esta espiritualidad como más encarnada, ¿no? Y lleva a esta erotización del cuerpo a la derecha, a la izquierda, erotización del cuerpo. Y esta frase es de mi gran amigo Ramón Alvareda, que algunos lo conocen, un gran mentor de la sexualidad y de la espiritualidad, era cura, pero bueno, un gran creador, que decía, y él invitaba a los pacientes, a la gente que trabajaba, dice, siente el placer como el regalo, ¿no? El regalo que le hace la energía sexual al cuerpo por acogerla, ¿no? Cuando el cuerpo se abre a la energía sexual, es ese gran regalo y el placer emerge, ¿no? De esa apertura a esa energía, ¿no? Y por supuesto el trabajo con la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza parte también de toda esta deserotización. Yo no veo ninguna deserotización cuando visito pueblos indígenas en el Amazonas. Veo gente con una erotización brutal, que están súper conectados con todo, ¿no? Es en la vida moderna, en las grandes ciudades, cuanto menos contacto con la naturaleza también pues hay un punto de esoterización, ¿no? Voy a hablar ahora un poquito de la sexualidad, la habituación sexual. Esto es la habituación sexual, la definición científica es el decremento del deseo sexual con la misma persona después de muchas veces que hemos tenido relación sexual con la misma persona.
Pero yo creo que no perdona a nadie, seguro que todos los presentes lo habrán comprobado, que las primeras relaciones sexuales con una pareja pues pueden ser como wow, ¿no? Y después al cabo de las semanas, los meses, pueden mejorar también, y hay de todo, pero normalmente semanas, meses, años, normalmente a los 3 años también hay un bajón fuerte, ¿no? Pues esa libido ya no es lo que era, ya no se experimenta pues ese gran placer o esa trascendencia, etcétera, ¿no? Y esto se llama el efecto Coolidge, ¿no? Porque este es un presidente de Estados Unidos que no se le conoce mucho, de los años 20, y la historia es que iba con su mujer Grace y le invitaron a una granja, es una historia bastante conocida, una granja de gallinas y de gallos, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y entonces ella iba antes y se notó que había un gallo que estaba apareándose con cantidad de gallinas, pero una tras de otra, ¿no? Y le pregunto, pero este gallo, ¿con cuántas gallinas se aparea, no? Y el granjero le dice, pues, wow, yo qué sé, 25, no, perdona, ¿cuántas veces hace el amor? ¿Cuántas veces hace el amor el gallo? ¿No? Y dice, 25 veces al día. Y dice, por favor, díganselo a mi marido, el señor Calvin Coolidge, ¿no? Entonces, cuando llega el señor Calvin Coolidge, llega allá, ¿no? Y pues este gallo se aparea 25 veces al día. Y el Calvin pregunta, ¿con la misma gallina? Y dice, no, siempre con una gallina diferente. Bueno, uno de los remedios para la habitación sexual, que la puede minimizar bastante, es lo que se ha debido a llamar la sexualidad transorgásmica, y esta se nutre también de muchas tradiciones espirituales, desde el cristianismo esotérico hasta el taoísmo, hasta ciertas formas de tantrismo. Entonces aquí también hay recursos en esas tradiciones, ¿no? Y es la sexualidad sin orgasmo, pues la moderna investigación, y se la debemos sobre todo a esta mujer, Marnian Robinson, con este maravilloso libro, en la que también hay muchos testimoniales, y ella también ha dado también explicaciones neurocientíficas de por qué es así, ¿no? Ella distingue sexualidad para la procreación con orgasmo. Cuando hay un orgasmo hay mucha más probabilidad de procreación, por razones obvias, ¿no? También de la mujer hay más probabilidades. Y una sexualidad promotora del vínculo, ¿no? De la conexión emocional, del contacto y tal, ¿no? Y que ella dice que es sin orgasmo. Obviamente no es cuestión de elegir una u otra, pero lo que recomienda, pues sobre todo para parejas que su sexualidad, pues esa llama de la sexualidad como ya ha bajado o ha desaparecido casi, les recomienda este tipo de sexualidad y con resultados bastante interesantes. Por ejemplo, que pues de pronto empieza a sentir deseo uno por el otro, cosas que le molestaban de su compañero ya no le molestan, etc. Y algunos de estas parejas, que ellas recogen muchos testimoniales fenomenológicos, después, por ejemplo, de un periodo practicando esto, pues tienen un orgasmo y siempre es 2 semanas, durante 2 semanas, que de pronto empiezan ya, van por la calle y se encuentran pues mirando otras mujeres, otros hombres, empiezan a encontrarles más faltas a sus compañeros, etc. Entonces, bueno, es una cosa quizás también para explorar. Yo la he usado también con parejas, ¿no? En mi práctica clínica, y con resultados bastante interesantes, la verdad. Hay una explicación neurocientífica de por qué está esto, no lo voy a dar ahora por razones de tiempo, pero recomiendo este libro para quien le interese. Otra estrategia también es introducir, ¿no? Pues eso, ¿no? La espiritualidad de lo sagrado, pero de una manera integrativa, ¿no? Ya lo decía el gran psicólogo Carl Gustav Jung, ¿no? Muy interesado en la integración de las polaridades de la vida humana, ¿no? Que para integrar 2 polaridades que históricamente se han como enactuado, se han como realmente constelado como polares, como opuestas, como en tensión, ¿no? Como por ejemplo es la sexualidad y la espiritualidad, ayuda mucho ir de una a la otra, porque cuando vas de una a la otra y de esta a esta, estas polaridades empiezan a familiarizarse más una con la otra, ¿no? Hasta que llega un punto que se van integrando, ¿no? Entonces, a veces también he recomendado pues periodos de actividad sexual, ¿no? Y alternar con periodos de meditación o con periodos de práctica espiritual de cualquiera, pues o de yoga o de cualquier cosa, y después volver de nuevo pues al contacto más sexual, volver a la meditación, y así vas como familiarizando estas polaridades y las vas como acercando una a la otra, ¿no? Siempre se ha hablado históricamente, e incluso en nuestros tiempos modernos, ¿no? de que hay tensiones entre la sexualidad y la espiritualidad, ¿no? De hecho, mayor cantidad de tradiciones contemplativas dijeron que si quieres dedicarte al camino espiritual tienes que ser célibe, ¿no? O al menos pues controlar o sublimar la sexualidad, etcétera, ¿no?
Y hay razones también históricas que no vamos a entrar ahora, pero hay una verdad, pero hay una mentira en ese sentido, porque yo creo que hay dos tipos de sexualidad y dos tipos de espiritualidad, ¿no? Muy generalmente, ¿no? Una sexualidad más superficial, más desconectada, más hipergenitalizada, la espiritualidad que vemos en esa pornografía patriarcal, ¿no? Y una sexualidad mucho más profunda, ¿no? Abierta al misterio, ¿no? Más conectada, más de todo el cuerpo entero, ¿no? Que es lo que se llamaba antiguamente el arte erótica, ars erótica, ¿no? Y la espiritualidad también podemos hablar de que hay como dos tipos muy generales, una espiritualidad más parcial en el sentido que es desencarnada, disociada del cuerpo, como más solo de la conciencia, de meditar, o del chakra de corazón hacia arriba, que yo le digo, ¿no? Y quizás incluso represiva, ¿no? De todos esos impulsos sexuales, etcétera, ¿no? Y otra espiritualidad pues, que es mucho más profunda o encarnada o integrativa, ¿no? Que yo creo que pues, se acerca más a la mística, ¿no? Aunque místicos hay muchos tipos también, por supuesto, ¿no? Y yo creo que aquí las tensiones no están entre la sexualidad y la espiritualidad, sino entre las formas superficiales y las formas profundas. No hay ninguna tensión entre la sexualidad profunda, entre la arte erótica y la mística, ¿no? Ambas se dan la mano, de nuevo, con esa apertura al misterio, ¿no? Que también nos hablaba Rafa antes, ¿no? También es importante la superación del dualismo, de esa intimidad sexual y espiritual, ¿no? Este dualismo despoja al misterio creativo, ¿no? De su dimensión erótica, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, los seres humanos, para decir que Dios es solo ágape, amor fraternal, filial y no eros, ¿no? Cuando muchísimos místicos, ¿no? Incluso cristianos históricamente hablaban y precristianos también hablaban de Dios como eros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por no traer aquí pues, todos los éxtasis místico-eróticos, ¿no? De Santa Teresa, de cantidad de místicos, por ejemplo, ¿no? Y también divorcia nuestra sexualidad de lo espiritual y lo divino y la hace como menos, pues eso, ¿no? Como menos frecuente o menos probable que emerjan experiencias espirituales pues, mientras tenemos relaciones sexuales, ¿no? Y también ignora para mí esa relación participativa con el misterio, ¿no? Siempre se ha dicho que lo humano participa en el amor divino, ¿por qué no lo divino no participa en el amor humano en todos los niveles, ¿no? Esta es una gran amiga mía, Jenny Waite, investigadora, psicóloga transpersonal. Escribió un libro, Transcendent Sex, en el que se dedicó a encuestar, a hacer como entrevistas a cantidad de personas que no estaban afiliadas con ninguna tradición espiritual y que no practicaban ninguna práctica espiritual. Y muchísimas de ellas habían tenido experiencias místicas, espirituales, durante sus experiencias sexuales, ¿no? Y de hecho las mapea todas, desde la presencia de Dios hasta la no dualidad, hasta el vacío budista, etcétera, 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 ¿no? Lo de la transgresión lo vamos a dejar para otro momento por motivos de tiempo. Algunas pistas para una sexualidad como camino espiritual. Voy solo a comentar alguna también por razones de tiempo, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado de la sexualidad, de verla como fuente de vida, ¿no? Como fuente de vida, de regeneración, ¿no? Esa misma energía que podemos usar, ¿no? Para procrear otra vida humana, también la podemos usar para regenerarnos, ¿no? Para renacer, ese segundo nacimiento, ¿no? Que los místicos también hablaran, ¿no? Y también es muy importante pues, esa alineación, ¿no? De la actividad sexual con esa idea de la sexualidad como vida, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Sexualidad como comunión, como meditación, como un rezo encarnado, ¿no? Es curioso, eso también, la moderna investigación en sexología, ¿no? Es un dato curioso, ¿no? Que muchísimas personas, incluso ateos empedernidos, cuando tienen un orgasmo o un placer sexual que les sobrepasa, dicen, oh my God, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo cual es curioso, ¿no? Porque ahí hay una conexión incluso inconsciente, ¿no? Entre ese referente, ¿no? Que hablamos, Dios es como algo trascendente, ¿no? Y la sexualidad trascendente, ¿no? Etcétera. La apertura de la pareja es un tema delicado, obviamente no es para todo el mundo, ¿no? Pero también en algunas parejas, ¿no? Que llevan mucho tiempo juntos, se quieren muchísimo, quieren seguir juntos, pero la sexualidad, por muchas razones, pues no tienen incompatibilidades sexuales, a lo mejor uno de ellos es bisexual y quiere explorar, o yo qué sé, o alguna persona pues necesita, ¿no? Para su desarrollo psicosexual experimentar ciertas cosas que su pareja pues no está disponible, ¿no? Pues cada vez más y más personas, incluso parejas que se autodenominan monógamas, ¿no? Tienen ciertas aperturas selectivas de la pareja, ¿no? Eso se llama lo que se llama hoy en día la nueva monogamia.
Piense lo que se piense de todos estos desarrollos, ¿no? Esto es una conclusión de una periodista, ¿no?, que se dedicó a encuestar en Estados Unidos parejas pospatriarcales, ¿no? Y se dio cuenta de que realmente muchísimas, ¿no?, se estaban dando como esas cartas libres, esos free passes cuando viajan, etcétera, y que les ayudaba también a estar juntos y a reavivar muchas veces la llama de la pasión sexual a través de esos contactos que tenían con otras personas, ¿no? Y esta fue una de sus conclusiones, ¿no? El sexo extramarital será en el siglo XXI lo que el sexo premarital fue en el XX. Algo que pasó gradualmente de ser proscrito, prohibido totalmente, a ser tolerado, hasta ser completamente normal. Creo que son palabras proféticas. Los que leáis mi libro Novogamia o Love and Freedom, ya sabréis que yo no valoro un estilo relacional más que el otro, depende para cada persona, y también es importante entender que hay maneras más o menos honestas, más maduras, con más conciencia, con más compromiso, con más integridad, de todos los estilos, ¿no? Entonces, no es que la monogamia y el poliamor sea mejor o peor, sino que hay formas de monogamia que son mejores que formas de poliamor, ¿no? Hay gente que utiliza el poliamor como una retórica espiritual para tener un harén de mujeres, ¿no? Y eso lo he visto en California bastante, ¿no? Es un abuso, es una distorsión, ¿no? Y después habrán formas de poliamor que a lo mejor gente que lo vive con una honestidad, este poliamor, pues más maduro que la persona monógama, entre comillas, socialmente monógama, pero que está engañando a su pareja, que ya hemos visto que es un 31% de la población española. Si las estadísticas estas pues tienen cierta validez. Los celos es otro de los grandes protagonistas, ¿no?, de las sesiones de terapia de pareja, ¿no? Y bueno, en los celos yo tengo unos protocolos, ¿no?, de exploración de los celos que son importantes porque hay raíces como evolutivas, biológicas, arcaicas, ¿no? Pues no sé, las mujeres a jugar a protección y alimento para mis hijos, ¿no?, cuando vivían en la sabana, supuestamente, son conjeturas evolutivas, ¿no? Y si mi pareja no venía, pues el predador pues me mataba y mataba a mis hijos, ¿no? En los hombres, ¿no?, asegurar la herencia, ¿no?, será realmente algo muy, muy importante por siglos, milenios, ¿no?, en todas partes del mundo realmente, ¿no? Que llegó, pues, este tipo de pensamiento llegó pues, a barbaridades tales como el cinturón de castidad, el control de la mujer, el patriarcado y el control de la sexualidad de la mujer. Este tipo de cosas, ¿no? Pero también hay raíces culturales, ¿no? El patriarcado, las culturas de honor que se llama, que son las mediterráneas, Medio Oriente, sudamericanas, estados sureños de Estados Unidos, etcétera, ¿no?, en la que no hay nada peor que te pueda ocurrir no solo a ti, sino a tu familia, a tu apellido, ¿no?, que tu mujer se vaya con otro, porque tu mujer es como tu posesión, ¿no?, cosas de estas, ¿no? Y esto todavía está bastante prevalente en muchísimas partes del planeta, ¿no? Para ambos géneros también se nos han enviado un mensaje también, y a veces incluso desde los psicólogos de pareja, que no, es que los celos es señal de amor, ¿no?, porque te ayudan a proteger la relación y son buenos y tal. Bueno, quizás también se puede hablar de ciertas... no hay que demonizar los celos, hay que tener una visión equilibrada, pero los celos también están detrás de cantidad de violencia de género, de homicidios incluso, como veremos, etcétera, ¿no? Y de control sobre todo de la mujer, ¿no?, y de su sexualidad. Y después raíces biográficas, ¿no? ¿Hubieron celos entre vuestros padres? ¿Hubieron celos en casa con hermanos? ¿O tuve traumas por abandono de una persona querida, ¿no?, en mi adolescencia, etcétera, ¿no? Y lo que yo y otros terapeutas de pareja hemos visto que cuantas más heridas biográficas hay, es como que se abre una puerta, ¿no?, a esa energía de los celos evolutivos arcaica, ¿no? Y entonces eso puede llevar a esos problemas como más violentos, ¿no? Es como que esos referentes, ¿no?, arcaicos, ¿no?, están dentro nuestro en los estratos profundos de nuestra energía primordial de toda la humanidad, ¿no? Pero así como, por ejemplo, cuando excavamos, ¿no?, en el planeta Tierra, ¿no?, encontramos fósiles de animales que vivieron en el Pleistoceno, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, pero están muertos. Cuando excavamos en esos estratos de la energía primaria sexual, esos dinosaurios están vivos y son los que a veces salen con una fuerza y poseen a la persona y les llevan a hacer barbaridades, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánta gente habrá experimentado algo así con su pareja o en nosotros mismos, no lo sé, ¿no?
Hay una práctica que uso que viene también de la tradición budista, que es la práctica del gozo empático, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Se empieza con uno mismo, ¿no? Deseando pues eso, la felicidad y el bienestar en mí, que es como también la empezó el Buda, ¿no? Y después desearla a nuestra pareja, ¿no? Y entonces, aquí viene lo más controvertido, ¿no? Desear esa felicidad y bienestar cuando tu pareja esté con esa tercera persona, por ejemplo, y no tiene que ser que esté teniendo sexo, ¿no? Se puede practicar a lo mejor si tienes celos cuando tu pareja está bailando con un desconocido en un guateque, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tanto personas poliamorosas como monógamas pueden practicar esto, ¿no? Y al final, pues también eso, ¿no? Como realmente desear, ¿no? Que realmente haya bienestar y que esta conexión, aunque sea difícil, aunque me cause realmente como pues realmente dificultades, ¿no? Pues que traiga crecimiento, ¿no? Que nos transforme, ¿no? Aunque sea pues realmente difícil, ¿no? Esto puede ser bastante, parece como contradictorio, porque se nos ha enseñado desde el día 1 de que sentir rivalidad y agresividad incluso hacia un rival romántico es lo normal, ¿no? Y esto es como lo contrario, ¿no? Pero como nos enseñó el Dalai Lama, ¿no? Con su actitud hacia el pueblo chino que invadió Tibet, ¿no? Él le decía a los tibetanos, a su gente, ¿no? Que practicaran este tipo de práctica con sus enemigos, ¿no? Con los chinos, ¿no? Y la idea aquí un poquito es que hacer esta práctica desmantela el sistema egoico, ¿no? Que se basa en querer cosas, bienestar para mí, pero mucho más para mí que para los demás, ¿no? Cuando empezamos a hacer esta práctica, este sistema egoico se destabiliza y se crea un espacio psíquico como mucho más espacioso que ayuda a metabolizar experiencias negativas y transformarlas, ¿no? Una práctica curiosa, pero que en mi práctica pues también veo que tiene bastantes resultados, ¿no? Por último, y ya vamos acabando, las separaciones dañinas, ¿no? Esos son todos los grandes dramas de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que está cambiando muy rápidamente, ¿no? Cada vez hay más y más personas que pues, tienen relaciones con sus exes, que se hacen amigos después, ¿no? Pero todavía pues, hay mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, el 30% de mujeres asesinadas en Estados Unidos fueron víctimas de esposos o exparejas, ¿no? Y aquí en España a veces, yo creo que en el telediario seguimos viendo muchas cosas de estas, ¿no? De la violencia de género, que en cantidad de los casos es por celos, fundados o infundados, ¿sabes? Por no hablar de un fenómeno bastante nuevo en las últimas décadas, de las difamaciones digitales o campañas de cancelación de una expareja, ¿no? Tengo un amigo que su expareja, que tenía un cierto desorden de personalidad, ¿no? Le amenazó de que si no volvía con él, le iba a acusar de violación en las redes. O sea, cosas de este tipo, y yo creo que en las nuevas generaciones hay bastante de esto, ¿no? Es una especie, un tipo de bullying distinto, ¿no? Pérdida de amistades, las de propia pareja, pero también amistades mutuas, ¿no? Es muy normal, o era muy normal, y ahora es un poquito mejor, ¿no? Cuando una pareja se separaba, de pronto las amistades mutuas, iba él o ella, les decía, ¿tú estás con ella o estás conmigo? O sea, o estás conmigo o si no, ya no somos amigos, ¿no? Y esto ha pasado un montón de veces, ¿no? Que la gente pierde amistades también, ¿no? Impacto negativo sobre hijos e hijas, obviamente, si se tienen. Hay investigaciones clarísimas de que divorcios beligerantes tienen un impacto muy negativo sobre los niños, depresión, todo tipo de patologías psicológicas, impacto escolar, etcétera, ¿no? Y también se ha visto de cuando los padres se separan a buenas, esto decrece muchísimo y en muchos casos, pues en pocos meses los niños están igual de bien, ¿sabes? Y también esto al final crea una especie de desconfianza profunda y de cinismo, ¿no? Hacia el amor, ¿no? Hacia el amor, hacia las relaciones, hacia los seres humanos, ¿no? Después de repetidas separaciones, pues difíciles, ¿no? Bueno, ya vamos acabando, ¿eh? Entonces, para unas separaciones más conscientes, ¿no? Hay protocolos también, ¿no? Pero yo también siempre les animo a las personas a reflexionar, ¿no? ¿Cuánta amistad y amor queda, ¿no? En esta fase, ¿no? Postromántica de la relación. Las relaciones igual son como la energía que ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? A lo mejor hay un tiempo después de una separación dolorosa o que ha habido un engaño, que tenemos que lamernos las heridas y eso hay que respetarlo, ¿no? Pero es una persona que fue súper importante en tu vida, a lo mejor 5, 10, 20 años y de pronto la gente corta
y a veces es necesario, ¿no? Porque hay heridas muy profundas, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más y más personas pues, que tienen, pues han sanado suficiente, tienen la inteligencia emocional de reconectar de otras maneras, ¿no? ¿Cómo podemos seguir compartiendo, honrando el amor que nos unió? ¿Cuánta gratitud podemos tener, ¿no? Hacia nuestras exparejas, ¿no? Por todo lo que nos dieron, ¿no? Y hasta qué punto podemos celebrar nuevos vínculos amorosos, ¿no? Con ellos, ¿no? Bueno, los vínculos de la otra parte, nuestra expareja. Esto tiene que ver también con los nuevos criterios de éxito relacional, ¿no? Que también esto es una diapositiva de Novogamia. Siempre fueron la fidelidad y la longevidad. Esto viene del paradigma monocéntrico tradicional hasta que la muerte nos separe, ¿no? Ese bagaje de la longevidad y la fidelidad bueno, es un estándar válido en relaciones monógamas, obviamente, es ese compromiso, ¿no? Pero la longevidad es curiosa, ¿no? Porque no sé por qué hacemos esto con nosotros mismos y nuestras relaciones, ¿no? O sea, cuando vamos a ver una película que nos encanta, un peliculón y tal, cuando se acaba la película no decimos, va, es una mierda porque se ha acabado. O cuando vamos a una gran cena que bueno, es maravillosa y, joder, qué bien se come en Zaragoza, ¿no? A ver, esta noche si nos invitan por aquí a algún lugar bueno, ¿no? Y se acaba la cena, nadie dice, esta cena ha sido una mierda porque se ha acabado. No. ¿Por qué hacemos esto con nuestras relaciones, no? ¿Por qué no valorarlas por las cualidades que tuvieron, no? A lo mejor es una relación que durante 5 años, 3 años, el tiempo que sea, da igual, ¿no? Pues hubieron cualidades de amor y armonía, ¿no? De respeto, ¿no? Pues de comunión sexual, de vínculo espiritual. Y también valorarlas por su poder transformador, ¿no? ¿Cuánto me sané? ¿Cuánto me bloqueé? O sea, ¿cuántas heridas sané? ¿Cuántos bloqueos energéticos sané, ¿no? Cómo esta persona y esta relación me ha hecho crecer emocionalmente, espiritualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo apuesto de que estos criterios van a tomar más y más fuerza en el siglo XXI, ¿no? Bueno, simplemente para acabar, un par de citas, una de Occidente, lo siento que está en inglés, esta es del gran místico judío Martin Buber, ¿no? El creador de la filosofía del diálogo, ¿no? Y decía, el espíritu no es tanto como la sangre que corre en mis venas, esta es la cita más amplia, sino como el aire que respiramos entre nosotros, ¿no? Está entre medio, ¿no? El espíritu yo creo que está en todos sitios, dentro, entre medio, quizás más allá, ¿no? Pero él enfatizaba esta dimensión relacional, ¿no? Del espíritu y de la espiritualidad. Y algo parecido vino a decir el gran Dogen, que es el fundador, ¿no? de la escuela Soto Zen en Japón, ¿no? Que dijo, la iluminación es la intimidad con todas las cosas. Entonces os voy a dejar ya con un breve poema, si queréis cerrar los ojos para que las palabras os lleguen o como queráis, porque yo creo que es importante, una de las cosas más importantes es que, aparte del trabajo relacional que hagamos, ¿no? El cimiento, la base más importante para unas relaciones saludables es que realmente estemos realmente conectados bien con nosotros mismos, ¿no? Que hagamos ese trabajo interno, ¿no? de conectar con algo más profundo que este ego biográfico, ¿no? Que hablaba Débora esta mañana. Y esta poesía es un poco críptica, pero creo que va por ahí. Abierta a interpretaciones. Yo os invito a que cerréis los ojos si queréis. Yo la voy a leer. Y estar abiertos a las palabras, pero sobre todo a vuestras propias resonancias interiores, ¿no? Lo que las palabras despiertan, ¿no? En vosotros, ¿no? Se llama El amor después del amor. Llegará el día en que, exultante, te saludarás a ti mismo, llegando a tu propia puerta, en tu espejo, y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro. Y dirá, siéntate aquí, come, volverás a amar al extraño que fuiste tú mismo para ti. Dale vino, dale pan, devuélvele el corazón a tu corazón, a ese extraño que te ha amado toda tu vida, a quien ignoraste por otro y que te conoce de memoria. Baja las cartas de amor de los estantes, las fotografías, las notas desesperadas. Arranca tu propia imagen del espejo. Siéntate, haz con tu vida un festín. Bueno, pues cuando queráis podéis abrir los ojos. Creo que quedan unos 10 minutos porque empezamos 5 minutos más tarde de las 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hay tiempo para preguntas, comentarios. No tienen por qué ser preguntas, a lo mejor son resonancias o aportaciones o críticas, obviamente, de lo que acabo de decir. Igual he dicho alguna barbaridad. Así que estoy disponible para escuchar. Allí tenemos
Hola, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con cómo se enfoca a día de hoy el acompañamiento en las relaciones amorosas desde una visión más espiritual, sin acabar haciendo algo que creo que cada vez se hace más, que es pensar a la pareja como si fuera, hemos trasladado como el anhelo de Dios, de la religión a la pareja, ¿no? El amor romántico. Claro. Y eso es, bueno, le pedimos a la pareja algo imposible de alcanzar y que creo que trae muchos problemas. Esa sería una pregunta. Y la otra sería si está habiendo actualización dentro de la psicología, terapeutas, para acompañar realmente a la gente que somos no monógamas y que realmente pensamos esto como un sistema de vida auténtico y que no haya tanto juicio, y además para que no nos pase lo que pasa mucho, que es gente que está curiosa y que es muy monógama, viene a nuestros entornos un poco a relacionarse de forma bastante chungui y claro, generan muchos problemas porque, pues bueno, claro, en la comunidad pues nos cuidamos mucho, hacemos mucho trabajo personal, tenemos comunidades muy sólidas y fastidia mucho como que venga gente de fuera a relacionarse de forma deshonesta. Entonces, si hay ahí una actualización dentro de la propia, bueno, de la gente que acompaña, ¿no? A nivel terapéutico. Bueno, sí, empiezo por la segunda pregunta. Sí, yo creo que, claro, como te decía antes, ¿no? Antes comentaba, ¿no? Como, por ejemplo, algunas personas monógamas o poliamorosas que viven eso con motivaciones algo cuestionables, ¿no? Desde un lugar de integridad, de honestidad con ellos mismos, con los demás, etcétera, ¿no? Entonces yo creo aquí, hombre, el rol del terapeuta también es de confrontación amorosa, ¿no? Cuando te encuentras con estas situaciones en una pareja, por ejemplo, o en un trío o lo que sea, ¿no? Y te cuentan, pues, yo mucho lo que hago, claro, hago entrevistas a veces individuales antes de pareja o de otras constelaciones, ¿no? Porque ahí pilles la información sin interferencias, sin miedos, ¿no? Y te das cuenta un poco del panorama, ¿no? Y realmente muchas veces pues toca confrontar con amor, pero también siempre yo creo que hay que apelar, ¿no? Siempre apelar a esa naturaleza esencial de cada persona que en el fondo yo siempre creo que realmente quiere ser honesta, ¿no? Quiere ser honesta, y lo que pasa es que muchas veces no saben cómo. Por supuesto, hay que las excepciones de personas con patologías graves como trastornos de narcisismo serio, de fronterizo serio, etcétera, ¿no? Ahí hay cosas más que necesitan pues un tratamiento psicológico antes de meterte en estos berenjenales, ¿no? Pero bueno, esa confrontación amorosa y el apelar, ¿no? Realmente y explicar, como yo creo que es una función educativa, que quizás también es lo que hacéis en vuestras comunidades, educar, ¿no? Educar, mira, oye, esto que estás haciendo se puede hacer de una manera más honesta y con más integridad. ¿Por qué no lo haces? ¿Te sentirías mejor contigo mismo? ¡Pruébalo! Es algo tan simple como esto en realidad, ¿no? Pero claro, hay de todo, como creo que sabes. Y después de la primera pregunta, claro, aquí está el tema de la mi dislexia llega. Estigmatización, gracias. Stigmatization, ¿no? En inglés me sale mejor siempre, de las relaciones pues, no monógamas todavía, ¿no? Esto va cambiando con bastante rapidez, ¿no? Pues también pues, incluso pues, tenemos series de televisión, documentales, películas, ¿no? Que van normalizando todo esto, pero aún colea mucho, falta mucho para esto. Entonces, esto es la importancia de la comunidad, ¿no? De la comunidad, realmente de crear esos ámbitos de comunidad, ¿no? Para poderse empoderar, ¿no? O empoderarse en un ambiente seguro, ¿no? Y a nivel de terapias, esto es fundamental que en personas que no están en las normativas relacionales encuentren terapeutas neutros o simpatizantes o al menos neutros, ¿no? Mi perspectiva es bastante neutral en el sentido que yo no empujo a nadie a ser monógamo o poliamoroso. Intento ver qué es lo que hay de verdad en cada persona y de qué manera se puede crear una estructura que sea satisfactoria para ambos o no. Que entonces se abre un proceso de separación consciente o un proceso de un break, un descanso de unos meses y después vuelven, etcétera, como muchas estrategias, ¿no? Pero claro, a nivel de... es importante también a veces para personas que han sido muy machacadas tener ese apoyo
profesional, ¿no? Porque a nivel inconsciente también cala, ¿no? Pues tener una figura, ¿no? Una figura que a nivel inconsciente pues, puede tener un impacto también positivo, ¿no? De empoderarte, ¿no? Pero hay que tener mucho discernimiento, ¿no? A la hora de selección de terapeutas. La mayoría de terapeutas de pareja todavía están en un contenedor monocéntrico completamente y de hecho juzgan, esto hay artículos también hoy en día en Estados Unidos, lo que se llama las microagresiones terapéuticas, no sé si las conoces, ¿no? Que incluso aunque ellos ya son como más políticamente correctos y saben que son como tal, cuando una persona poli, por ejemplo, les habla de lo bien que le va la poliamor, pues miran para otro lado o no lo refuerzan. Son microagresiones terapéuticas. Gracias. ¿Alguien más? Creo que aún hay unos minutos. Sí, hola, buenas tardes, Jorge. Un placer un año más disfrutarte y aprender de toda tu sabiduría. Bueno. A ver si planteo una persona que, como dices tú, quiere ser honesta, sobre todo en el amor. Si está convencida totalmente de que, como creo que hay muchas personas, de que somos poliamorosos, que esto de la monogamia es cosa de los curas y eso, que tenemos mucha capacidad para amar y además lo sientes así o lo vives así. Pero por otra parte, aunque tengas muy claro lo que es el poliamor y la poligamia y el amor que es libre y todo esto, sufres de la enfermedad de celos. Porque sabes que además ha sido por un determinado abandono en tu infancia o en el vientre incluso. Entonces, ¿cuál sería el trabajo para...? Claro. Porque tú lo vives libremente todo, pero luego, si la otra parte lo vive igual, ahí es algo, como dices tú, los dinosaurios y todos los monstruos se te apoderan. Entonces no sé muy bien cuál sería el ejercicio, el mantra que has dicho ahí está muy bien, o cómo, porque llega un momento también que coges miedo a relacionarte. Ya no creo en la pareja, ya no, estoy muy bien sola, muchas cosas que sabes, pero que en el fondo sabes que hay cierto miedo a eso, a ese dolor, ¿no? Entonces, si es algo que viene más allá de la infancia o de la infancia muy enraizada, ¿cómo se puede, aunque has hecho constelaciones para superar eso, regresiones, terapias para ir a ese momento de abandono, cómo puedes en la relación, en el aquí y ahora, afrontar esa enfermedad con esa para ser coherente con ese pensamiento que tienes de poliamor, ¿no? Ya, claro. Lo primero que creo que es importante es como entender que la apertura de la pareja es una cosa muy delicada y que puede ser destructiva para algunas personas, ¿no? Porque le puede llevar como realmente a estados que al final acaban separándose porque se dañan mutuamente, ¿no? Por celos, por otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que no es una cosa como para decir así, venga, vamos a abrir la pareja, ¿no? A menos que la gente lo tenga muy claro y no tenga rollos con los celos y tal, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante y obviamente, pues sí, claro, hay formas de trabajar, ¿no? Yo creo que es muy importante, claro, que tu pareja... que tú y tu pareja estéis ahí para apoyaros el uno al otro. Esto es fundamental. Esto también un terapeuta os puede ayudar, ¿no? También a eso, ¿no? Que realmente seáis aliados, ¿no? Aliados en esa... Si los dos queréis la apertura, claro. Si uno la quiere y el otro no, es más complicado. Pero si los dos queréis la apertura, que seáis aliados y cuando emergen los celos os deis ese apoyo, ¿no? Por ejemplo, yo a veces recomiendo prácticas, ¿no? Cuando hay pues pasa esto, ¿no? Pues una persona se está abriendo, la otra aún no, y entonces se despiertan todos estos celos, pues prácticas pues de acogida incondicional física, ¿no? Cuando una persona está con este movimiento, ¿no? Pues se deja abrazar, ¿no? Se apoya, ¿no? En el pecho de la persona, la persona que está sufriendo todo ese tipo de energía se apoya y la otra persona pues simplemente lo abraza incondicionalmente con una música. Esta persona se puede permitir gritar, se puede permitir, esto también se puede hacer en talleres, en trabajos. Yo creo mucho también en las psicoterapias con un componente somático, de contacto físico, ¿no? Porque cantidad de los grandes traumas, ¿no? De la niñez y tal, ¿no? Vienen por omisión o comisión que hubo
contacto físico de una manera o de otra, ¿no? O faltó, ¿no? Entonces el contacto físico lleva como a lugares mucho más inconscientes, más de raíz, ¿no? Que el bla, bla, cuá, cuá, ¿no? Que podemos ofrecer de apoyo a otra persona, ¿no? Entonces prácticas somáticas son muy buenas, ¿no? Y bueno, claro, todo lo que sea, que ya los mencionaba, trabajo regresivo, pues desde respiración holotrópica, que va a haber un taller aquí, creo mañana, a cargo de Iker Puente, ¿no? O trabajo incluso con otras tecnologías de la conciencia, plantas maestras, otras cosas, acompañado terapéuticamente sobre todo, pueden llevarte a esa vivencia original, pero revisitarla desde una conciencia adulta, acoger internamente a ese niño o niña interna que aún vive en tu interior, desde esa conciencia adulta, y darle todo ese apoyo y cariño que en aquel entonces no tuvo, ¿no? Y eso también puede venir con el apoyo de terapeutas especializados que pueden también ofrecer un tipo de contacto respetuoso, obviamente, y de apoyo, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Pero bueno, es delicado, ¿no? A veces cuando vienen parejas quieren abrir la pareja y hay cosas así de momentos de celos, le digo, bueno, paso a paso, ¿no? Paso a paso, porque os podéis hacer daño, ¿no? Y a veces les recomiendo, quizás no es el momento, quizás es el momento para fortalecer el vínculo también, para fortalecer vuestra sexualidad, para que cuando os abráis no sea desde un lugar de déficit, por ejemplo, sino que sea desde un lugar de más plenitud, ¿no? Eso también ayuda bastante. Cuanto mayor sea el vínculo sexual más satisfactorio entre las dos personas, menos amenaza va a tener la apertura. Esa es otra de esas leyes no escritas de la física. Bueno, creo que, no sé, los organizadores, creo que es el momento, ¿no? Para cerrar, pues muchas gracias por la atención, espero que os haya servido y nos vemos por ahí.